Bienvenidos a un nuevo EduTalk. EduTalk, una forma diferente de compartir conocimiento. Como ustedes saben, EduTalk by Poly es una alternativa diferente, fresca, más cercana para entregar conocimiento y sobre todo para dar evidencia de que la academia da mucho de qué hablar. Así de que bienvenidos al EduTalk de hoy, una tarde más de cuarentena y pues nosotros muy agradecidos de que ustedes, nuestra sintonía, nuestros receptores sigan y sigan creciendo y que siempre estén tan dinámicos como en las últimas charlas, haciendo preguntas y digamos que explorando estos temas que les proponemos. Hoy tenemos un tema supremamente pertinente, ¿de acuerdo? Supremamente funcional para lo que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de qué es eso de la neuroeducación y cómo aplicarla a la primera infancia. En otros EduTalks hemos hablado de la neuroeducación y digamos cómo nos puede ayudar en todas las instancias académicas, pero hoy vamos a centralizar y puntualizar en la primera infancia. Y para eso, pues nadie mejor que nuestro profesor César Sierra, que hoy nos acompaña. Mil gracias, profesor. Bienvenido a su espacio EduTalk. Javi, muchísimas gracias. La verdad, disfruto mucho de estos espacios y agradezco inmensamente el hecho de poder encontrarnos acá en esta conversación y en digamos, en un encuentro que casi que de manera informal está muy cargado de mucho contenido académico, de muchos aprendizajes, de mucha enseñanza, y en ese sentido casi que nosotros vamos a estar viviendo en este momento todo lo que frente a neuroeducación se refiere y sin darnos cuenta lo estamos aplicando. Nos vamos a dar cuenta de eso a lo largo de esta gran jornada. Bien, así será. Vamos a aprender mucho de neuroeducación y sobre todo, que yo sé que muchos de nuestros receptores, de nuestros televidentes, de nuestros amigos que nos dejan entrar a sus casas en esta horita, pues estamos viviéndolo en el entorno familiar, ¿no? Esa preocupación que tenemos hoy por la formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de todos los pequeñines que están pues también bajo estas condiciones de aislamiento preventivo. César pues es psicólogo, especialista en pedagogías para el desarrollo de aprendizaje autónomo, magíster en atención temprana, doctor en educación y coordinador obviamente pues de nuestros programas de psicología del Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín, en Los Colores en Medellín. Así de que, pues, bienvenido César y en materia. Cuéntanos, ¿qué es eso de la neuroeducación? ¿Qué es ese cuento que podemos aprender mucho del cerebro y aplicarlo a la educación? ¿Cómo funciona eso de la neuroeducación? Pues Javi, precisamente acabas de comentar los dos pilares fundamentales dentro de lo que abarca la definición de neuroeducación, porque precisamente la neuroeducación es aquella disciplina que está teniendo muchísimo auge, que integra todos los hallazgos relacionados con la neurociencia, con la neurología y las ciencias de la educación, pero también hay un pilar fundamental que de pronto es el que conjuga esas dos ciencias y es la psicología educativa. ¿Para ver qué? Para ver cómo es que se juega el papel y cuál es el desempeño del cerebro en los procesos de aprendizaje, cómo aprende ese cerebro, pero también enfocado a cuáles son aquellas estrategias educativas. Entonces creo que para poder iniciar hay que tener en cuenta, como digo, los dos pilares fundamentales, neurociencias y también lo que es la educación y cómo se conjuga esto para poder integrarlo y analizar cómo nuestro cerebro aprende, cuál es el funcionamiento cerebral y qué es lo que permite que, sobre todo en los niños, se generen mejores experiencias de aprendizaje, que ese es un factor fundamental dentro de la neuroeducación, las experiencias de aprendizaje, que sea algo significativo. Entonces también pues podemos encontrar, digamos, una definición también muy técnica, muy teórica, pero para poder generar un lenguaje un poquito más amigable y un poquito más cercano y que todo el mundo que está viéndonos en este momento pueda entender, la neuroeducación es aquella disciplina en la cual se integra los hallazgos de las neurociencias, de la neurología y las ciencias de la educación, enfocándolo a los procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje, experiencias de aprendizaje. Antes no teníamos esa fortuna de haber avanzado tanto en la neurociencia.
pues poco se conocía del cerebro y se hablaba mucho de lo que podría llegar a ser. Pero hoy, pues los avances biotecnológicos, obviamente la medicina, pues han dado esa alternativa de hasta poder ver a las neuronas cómo funcionan y cuando hacen sinapsis y esa característica tan bonita de las neuronas que son sociales, ¿no? Que necesitan estar dentro de esa conexión y entre más conexiones, pues más actividad. Eso por ese lado, yo creo que es importante que comencemos a revisarlo. Y lo segundo es el aspecto de la tradición en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Antes las abuelitas le decían a uno, repetición, la repetición hacia el maestro. Y esa repetición algo obligada y esas planas, ¿no? Y esas tareas tan largas. Cuéntenos, César, ¿cómo es la neurociencia y esas nuevas formas pedagógicas y esas nuevas alternativas que buscan más una experiencia, pues en realidad tiene que asumirlas al padre? ¿Qué le podríamos decir a los papás? Que no se preocupen, que viene una nueva forma de enseñanza, que cómo deben manejar esas nuevas tareas, o es tan, digamos, tan poco amigable como lo fue, digamos, un poco nuestra primera infancia en esos aspectos de educación repetida, obligada. ¿Cómo decirle esto al padre, pues, a los padres de familia? Pues Javier, creo que dentro de la intervención que acabas de hacer mencionas muchos de los componentes que obviamente integran lo que es la neuroeducación y como una apuesta a una alternativa en formación y en educación. Entonces es un aspecto importante. De pronto no se trata de una manera secuencial, pero voy a tomar algunos elementos que tú mencionaste. En ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de esa pedagogía tradicional, esa pedagogía donde solamente se adoctrinaba al estudiante, se entrenaba al estudiante y se trabajaba también bajo un modelo conductista de premio y castigo, punto. Pero entonces eso no llevaba tampoco a un entendimiento de lo que el cerebro lleva dentro de su funcionamiento para estar aplicado en el mundo educativo. Y entonces ahí es donde se conjuga, precisamente viene la neurociencia a salvar patria, a salvar a muchos niños, porque realmente antes, como le decía, la educación solamente se centraba en que tú tienes que aprender esto y porque sí, te guste o no, pero tienes que aprendértelo. Y como bien lo mencionas, la mejor forma y la técnica que teníamos para poderlo aprender es a partir de la repetición. Y entonces en ese sentido repite y te conviertes en un computador, en una parte automatizada donde repites información, pero sin necesidad de aprendizaje. Eso realmente afectó muchísimo también el campo educativo, porque ese es el asunto que nosotros encontramos actualmente. Menos mal nuestros niños tienen la posibilidad de encontrarse en una época que eso está cambiando, pero las personas adolescentes, los adultos jóvenes que están en procesos formativos, ustedes lo pueden ver, cómo el asunto está en que esto, como me tocas aprenderme unas cosas para poder aprobar y para poder pasar, entonces el sistema educativo se convirtió en un pasadero de materias. A mí lo único que me importa es pasar. Si aprendí o no, no me importa. Tú puedes ver al final de cada periodo académico cómo la gente mira sus calificaciones y está muy contento gritando, pasé. Pero yo nunca he escuchado a nadie gritar, aprendí. A nadie. Así que mire sus notas y grite, aprendí. No, pasé. Si aprendiste o no, eso es otro cuento. Y entonces también con estos avances científicos que la neurociencia nos muestra, ya con muchas técnicas también de tecnología, de neuroimagen, cómo es el funcionamiento cerebral, eso también tiene un componente adicional, que es donde rompe la estructura también de la educación tradicional, Javier, y es que la neurociencia también implica o invita a este diálogo y a ese debate a algo que antes no tenía razón de ser, la emoción. Cómo los procesos emocionales también llevan a que se generen mejores experiencias de aprendizaje. Antes no, la emoción era el miedo a que me castiguen, el miedo a que me peguen, el miedo a que me regañen, pero esa emoción, al contrario, genera también unas estructuras de neurotransmisores que prolongaban el asunto de que más bien yo me retiro del colegio porque eso es un asunto de miedo, pero es un asunto importante que ahora estamos viendo y rompe también ese paradigma. La emoción, empezamos a darle la bienvenida para evaluar cómo el cerebro emocional empieza también a generar procesos de aprendizaje. Claro, claro, es que yo creo que ese es un buen punto.
Ya hoy muchas familias y muchas personas vemos esa frase muy cercana, ¿no? Que sin emoción no hay aprendizaje. Lo primero que tiene que haber es una emoción. Y yo creo que nuestras profesoras de primero de primaria que andaban con una regla, ¿no? Y quieto, o con las orejas de burro, o en la esquina, ¿no? Que siempre había ese castigo. Ese castigo llevaba esa emoción. También sabían el precepto, sin emoción no hay aprendizaje, sino que jugaban a la emoción llamada miedo. El miedo era el que polulaba en esas aulas. Ahora bien, no lo hicieron mal porque mire que tenemos buenos profesionales. ¿Eh? O sea, no es que todo se haya hecho mal, no, ni mucho menos. Pero sí es como lo que estamos viviendo. Tenemos que comenzar a cambiar los paradigmas del aprendizaje. No puede ser el miedo, como no puede ser solo el tablero, la tiza y el tablero. Entendimos que había un videobeam, entendimos que había posibilidades de intercambios culturales sin salir del salón. Y hoy también entendemos que la neurociencia es una posibilidad. Cuando hablas de emoción, digamos que, y esto lo hemos tocado mucho y pues en el día a día de nuestra actividad en la educación superior, pues con digamos con una mente un poco más centrada en años, porque no la llamemos totalmente madura, sino una mente un poco más adulta, más aplicada, digamos que a los preceptos sociales, pues la emoción es complicada, ¿no? Porque entonces, no, ese profesor es puro entretenimiento, ese profesor es puro chiste, ese profesor es puro risas. Y no se trata de risas ni de entretenimiento, se trata de tener el buen contexto para lograr que las neuronas conecten y existan esas particularidades para facilitar esa transmisión. Pero en el caso de los niños, y ahí va un poco esta pregunta es, ¿en los niños todo es diversión? ¿Todo en las aulas entonces tiene que ser diversión? ¿Cómo es esto de la neurociencia en la infancia? Porque muchos papás también pues están pensando en colegios conservadores, colegios de método tradicional, pero otros ya han saltado al método de proyectos o a otros tipos de pedagogía y hay cierto miedo. Entonces, hablemos un poco, profesor Sierra, cómo desde la neurociencia y la infancia podemos encontrar métodos con base científica. Excelente lo que estás diciendo, ¿por qué? Porque es que acá tenemos que romper un paradigma que de pronto, como les digo, nosotros lo sabemos, nosotros lo conocemos, pero lo que pasa es que no lo llevamos es como también a poderlo ver en concreto. Empecemos por lo siguiente, conceptos así muy técnicos, ¿no? Acá como para chicanear, plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad cerebral a la larga, ¿qué es lo que nos dice? El cerebro en los niños, que sobre todo los 5 primeros años de vida, en esa primera infancia, el cerebro tiene mucha posibilidad de adaptación a los aprendizajes, puede aprender otras cosas y es muy curioso. Es dado también desde esa plasticidad cerebral a poder generar nuevas estructuras cerebrales, tener la posibilidad de generar también nuevos aprendizajes, un aprendizaje que está relacionado con el hecho de cómo las experiencias me llevan a mí a generar una gran motivación. Pero el asunto que quiero de pronto tener en mente y tener en la mente, dejar en la mente de todos ustedes, es que el niño es curioso, el cerebro infantil es curioso por naturaleza. A nosotros casi que no nos toca estarle diciendo o preparar una clase sistematizada para poder dar cuenta del aprendizaje de los niños. No, los niños tienen la posibilidad de estar explorando. Ellos manejan también otro aspecto fundamental que es la creatividad. Y ese es un escenario fundamental que nosotros tenemos que potenciar, tanto docentes como padres de familia, en nuestros hijos. La creatividad es algo fundamental. A mí me llama la atención una frase de Facundo Cabral, donde él dijo en algún momento que él tuvo una muy buena educación hasta que entró al colegio. Lamentablemente, el colegio rompe esos esquemas también de creatividad y le rompe y le corta las alas también a esa curiosidad que tiene el cerebro infantil. Entonces, a nosotros casi que de pronto no nos toca convertirnos en ese profesor que es así, sí, ortodoxo, tradicional, sistematizado, que entrena en una disciplina, sino lo que tenemos que convertirnos es en un guía, en un orientador, porque hay que trabajar bajo un concepto fundamental en los niños. La educación en los niños a partir de la neuroeducación debe estar enfocada desde los intereses del niño.
¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Cómo te gustaría aprenderlo? Yo no tengo acá que imponerte nada ni decirte, hoy vamos a ver esto. Fíjense que nosotros estamos cometiendo un grave error, padres y docentes, en este sentido. Llega un niño a tu clase y la instrucción está, dibujen, porque está un pollito ahí dibujado, entonces coloreen, más bien, coloreen ese pollito, listo. Y hay un niño que te sale y te entrega la tarea, el pollito pintado de verde y le colocó unas llantas. Y la profesora, ay, no, los pollitos son amarillos y no tienen llantas, son paticas. Ese niño probablemente estaría diseñando un prototipo futuro de un vehículo en forma de pollo, color verde y tiene llanticas, entonces va a ser, no sé, quizás un prototipo de un vehículo ecológico en el futuro, pero no, bajo el estereotipo que nosotros tenemos de esa educación tradicional, le decimos, no, los pollitos no son verdes, son amarillos y no tienen llantas, tienen paticas. Entonces ahí inmediatamente nosotros estamos cortando esa creatividad de los niños, que es fundamental para ese proceso. Y luego viene el asunto del juego, de la lúdica. Todo es diversión y hay que generar un escenario de diversión. Pero tal cual como tú lo dices, no se trata de convertirnos acá en recreacionistas, no se trata de convertirnos tampoco en esa persona que va a entretener a los niños, y ese escenario del colegio se convirtió en una empresa de espectáculos infantiles. No se trata de eso, pero hay que revisar cómo se une a este asunto el juego infantil para poder desarrollar y potenciar la creatividad que tiene ese cerebro infantil. Ese aspecto de la creatividad lo hemos trabajado mucho desde otras perspectivas en la universidad, en todo lo que tiene que ver con la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Y todos nacemos creativos y la curiosidad es un punto importantísimo. Pero yo creo que hay unos límites muy difíciles de lograr, ¿no? Ese ejemplo que pones del dibujo, claro, lo que está muy mal es que los docentes sesguen desde su paradigma, pero también el no ofrecerles una contextualización de la realidad al joven o a la mente joven, pues puede también tener sus efectos colaterales. Creería yo, entonces, cómo esta neurociencia, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva funcional biológica del cerebro, nos puede ayudar a resolver esto. Entonces tenemos uno, la emoción, ¿cierto? Dos, ¿qué aspectos químicos? Por ejemplo, ya hablamos de la plasticidad, ¿sí? Hablamos de esa posibilidad de engagement, de crecimiento, de elongación para recibir información. ¿Qué más hay de aspectos neurocientíficos para proponer ese límite? Porque ahí yo creo que es donde podemos trabajar mucho en los docentes que nos están recibiendo, en los docentes que nos escuchan, de que, sí, a mí me interesa, yo hablaba, y muchos de ellos muy seguramente han recibido capacitaciones o son formados en psicología conductual, algo de mucho de la cognitiva y algo de la conductual, pero que es donde pues yace la mayoría de fundamento de la pedagogía, pero ¿qué podemos ofrecerles para decir, oiga, definitivamente pegarle a la neurociencia es tener más claros los límites de lo que debe estar bien en un salón de clase y lo que no está tan bien en un salón de clase, sobre todo para formar cerebros jóvenes de nuestra primera infancia? Voy a volver, Javi, digamos, como a ese paralelo con el cual vamos a enfocar la charla. Probablemente vamos a comentar unos aspectos técnicos, ese lenguaje ahí bien interesante donde nos ayuda a chicanear, pero ponerlo también en lo práctico. Entonces, hay dos neurotransmisores desde lo técnico, ¿sí? Para chicanear acá un poquito, como te digo, que se mueven en el mundo del aprendizaje y está dado desde la serotonina y la dopamina. La serotonina son esos dos transmisores que principalmente tienen una función desde el estado de ánimo y la salud mental también de los individuos, pero para generar experiencias significativas,
¿sí? Y la serotonina está muy asociado con lo que es el sistema de los procesos de aprendizaje, pero también bajo unas estrategias pedagógicas que generen aprendizaje significativo y placentero, que eso es lo importante también, o sea, que generen también ciertos aspectos de placer. Y ahora, pongámosle los términos ya más prácticos y aplicados desde una manera muy sencilla. Todos sabemos que hay dos neuronitas que se comunican acá en este espacio intermedio por una serie de neurotransmisores que se comunican, listo, se comunican. Y ahí llega a veces unos momentos para poner el ejemplo muy puntual de un examen, de un parcial. Entonces, la comunicación entre esas 12 neuronas, que tú acabas de estudiar un tema muy sencillo o de pronto bien complejo, no importa, pero te lo aprendiste, te sientes preparado para el examen. Pero después entonces llega también una serie de neurotransmisores que bloquean tu aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que te sientes nervioso, te da mucho susto el parcial, entonces te sientes intimidado y eso es lo que bloquea también acá el aprendizaje. Entonces tú te extrañas porque frente a la hoja tú ves la pregunta y dices, pero si hace 10 minutos me la sabía, ¿ahora qué pasó? Claro, el miedo genera también una serie de neurotransmisores que bloquean el paso del aprendizaje directico. Esa comunicación se genera acá como un trancón de neurotransmisores, un trancón y el berraco. Entonces, claro, eso queda bloqueado y literal, tú quedas bloqueado en tu cabecita. Entonces, te sientes tan preocupado, tan estresado, que realmente el aprendizaje está bloqueado. Entonces tú dices, uy, pero ¿cómo es posible? Si hace poco lo sabía, o sea, ¿qué pasó en mi cerebro? ¿O qué pasó conmigo? Porque ahora no lo sé. Y después, entregas el examen y no es más que tú ya bajes todo ese nivel de estrés, todos esos neurotransmisores asociados al estrés, cierras la puerta y dices, ya me acordé. ¿Por qué? ¿Por qué no me acordaba? Entonces, fíjate que nosotros tenemos que generar experiencias donde encontremos también que los exámenes, las evaluaciones, los procesos de aprendizaje no impliquen, como lo decíamos al comienzo, ese temor, esa angustia. No, casi que los exámenes deberían ser lo más rico y lo más delicioso. ¿Cómo? Hay un asunto también importante que yo creo que ahorita lo vamos a mencionar para, digamos, hacer una introducción muy, muy propia a este tema, el factor sorpresa. Ya les digo de pronto qué vamos a tener allí, pero esos son los aspectos, Javi, que podemos encontrar frente al proceso de aprendizaje. Neurotransmisores implicados, serotonina y dopamina. Ok, tener en mente estas aprendizajes de la neurociencia, todo este conocimiento que nos ha dado esa profundización en el conocimiento del cerebro, esa exploración, pues nos permite generar eso, experiencias significativas. Yo creo que ese es bien, bien interesante. Y esas experiencias significativas no se construyen de la noche a la mañana, ¿verdad, César? O sea, yo creo que ahí el profesor tiene que también ser muy consciente de la capacidad de planeación, que es algo que nos está pasando mucho, por ejemplo, con la pedagogía a través o mediada a través de tecnologías de la información y la comunicación, que no es lo mismo dictar una clase en un tablero, ¿de acuerdo? En un pizarrón con la interacción de 40 o 30 sujetos, digamos que sintonizados en esa experiencia física, que aquí hay que comenzar a trabajar mediante estos procesos una experiencia significativa distinta, lo que nos lleva a un trabajo de planeación. En esto de la neuroeducación aplicada a la primera infancia, ¿cuánto hay que planear? ¿Cómo se planea? ¿Cuáles son esos tips que les podemos dar a los profesores para que mejoren sus clases? Perfecto, yo creo que ya con esto que estás diciendo podemos ya ubicar dos asuntos importantes. Dentro de la planeación hay que tener en cuenta el factor de la lúdica. En la lúdica es donde nosotros también podemos encontrar aquellos factores que dentro del funcionamiento cerebral nos llevan a compenetrar con el proceso de aprendizaje. Casi que podría decir, no, lo natural en el niño, lo natural es el juego. El aprendizaje llega con el juego y no al revés. Bueno, ahora miremos qué le voy a enseñar y entonces pongámoslo a hacer un juego sobre eso. No, es al revés. Nosotros tenemos que decir cómo podemos establecer una actividad lúdica
y sobre el juego libre y espontáneo de los niños podemos generar ahí sí el aprendizaje. Ese es un factor importante que nosotros tenemos que tener en mente. Por ejemplo, otro de los tips frente a este tema particular, no se deberían dejar tareas para la casa. Miren que esto es a partir de una experiencia muy bonita que nosotros también hemos encontrado y que ejemplifica muy bien un niño que para mí, muy sabio este niño, le dice a una profesora, porque la situación es la siguiente. Una profesora X estaba revisando normal, con una escena muy tradicional, la tarea a todos los niños y revisando el cuaderno. Y llega el momento de Pablito. La profesora le dice, Pablito, ven, tu tarea. Ah, bueno, listo, está bien, tu cuaderno, no sé qué. Y la profesora revisa y cada vez se va sorprendiendo y le dice, Pablito, pero mira, no hiciste tu tarea. Uy, profesora, de verdad, mis disculpas, pero es que ayer no tuve tiempo porque me la pasé jugando todo el día. No tuve tiempo de hacer la tarea. Perfecto, doctor. Eso es lo que debería estar haciendo un niño. Un niño no debería estar ocupado haciendo tareas, sino más bien jugando y ver cómo se aprende. Ese es el asunto. A partir del juego, nosotros qué generamos como procesos de aprendizaje. ¿Qué podemos enseñarle al niño? Pero desde el juego. Es un aspecto fundamental y no al revés. Venga la tarea y con eso, ¿qué aprendiste? No, eso es de verdad decirle al niño, hombre, su cerebro tiene que estar encerradito. Lo otro, la actividad. No, claro que ahorita no, eso sí lo tengo por certeza. Los colegios ahorita dedican mucho tiempo a que los niños jueguen, a que se diviertan, a que la parte psicomotriz se desarrolle muy espontáneamente y muy libre, porque antes era, estése quieto. Todo lo que un niño hacía era prohibido. No grite, no salte, lo natural de un niño. No moleste, no juegue, quédese quieto. Entonces realmente ahí era un asunto grave. El siguiente tip, y que yo les puedo decir de verdad de una manera espectacular, es el factor sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro también es muy curioso y genera motivación y atención cuando tus clases a veces las diseñas de una manera tal que sorprendan a los niños, que se salgan de lo tradicional. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú en alguna de tus clases, y eso puede ser para niños, adolescentes y adultos jóvenes, qué pasaría si tu clase la empiezas a manera de un cuento, donde decoras la entrada de un salón a partir de una experiencia o un viaje por el mundo del conocimiento, que se llama cualquier tema? Los colores, psicología, digamos para grandes, psicología educativa, inteligencias múltiples, cualquiera. ¿Qué pasaría? ¿Cómo crees que reaccionaría ese estudiante cuando ve tu salón decorado de otra forma completamente diferente? Es más, yo te cuento una experiencia que ha sido muy importante y muy significativa para los estudiantes de posgrado. Yo tengo un módulo que se llama Modelos Pedagógicos Contemporáneos y en esa, la primer clase, hacemos una misa en clase y yo invito a un amigo que es sacerdote. ¿Por qué? Pero es que es una misa de esas, ¿cómo lo llamarías? De exequias, porque ahí estamos enterrando. Bienvenidos a las exequias de la señora educación tradicional. Y ellos quedan sorprendidos. ¿Cómo así que una clase, un sacerdote, y nos viene acá a dar misa? ¿Eso qué significa, César? ¿Qué está pasando acá? Esas son las experiencias que nosotros también podemos encontrar de escenarios de aprendizaje, donde realmente el estudiante queda sorprendido y queda después, uy, este man con qué nos va a salir la próxima clase. Ni idea, maravilloso, pero uno va con una emoción a la clase, motivado y con unas antenitas de vinil puestas al 100. Ahí hay unas cosas bien interesantes en el sentido de que se involucran muchos actores, ¿no? Porque no solo está el educando, ¿cierto? El educado, porque puede haber muchos docentes ya que han leído, que les interesan estos diplomados, que les interesan estas especializaciones, que se han interesado en el tema y han cambiado su paradigma y proponen clases así, clases como con giros, ¿no? Con giros de sorpresa, con que investiguen por acá y tenía el chanfle que era lo que realmente querían que encontraran, y esa idea tan interesante de enseñar a pensar más que a repetir. Entonces, muchos docentes yo creo que han hecho la tarea y los tenemos aquí conectados. Otros estudiantes, gran mayoría, aprecian eso, lo aprecian y encuentran un disfrute en ese tipo de clases y en ese tipo de docentes. Pero entonces aquí falta los
administrativos o las directivas de los claustros, de las casas de estudio, de los colegios, de las escuelas, de todas estas instituciones. Y yo creo que ahí también tenemos que trabajar un paradigma, ¿no? Que no se trata del profesor chistoso vendehumo, sino que se trata de un profesor estructurado que encuentra en su clase una oportunidad para hacer la demostración de un mundo real para que el estudiante realmente aprenda a pensar. Pero también hay otro, que es la familia, el padre de familia, el acudiente, digamos que es el contexto familiar del joven. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se le puede llegar y cómo nutrir, cómo informar, cómo hacer que esos aspectos cambien en los no tan directamente vinculados? O sea, la familia, los directivos, ¿cómo hacer para que eso no se pierda, los esfuerzos no se pierdan, los esfuerzos sean bien recibidos y los esfuerzos sean recibidos con criterio? Porque es que también, César, uno ve mucho vendehumo. ¿Sí? O sea, personajes que hacen cualquier cantidad de locuras en un salón de clase, pero que no tienen un sentido, digamos, que establecido. Entonces, es importante que todos tengan un criterio. ¿Qué les podríamos decir a los padres, a esos directivos, de cómo influenciar en esto de una manera positiva para aprovechar todo lo que nos brinda la neuroeducación? Bueno, mi comentario al respecto creo que tiende a ser un poco pesimista en el sentido siguiente. Tenemos dos actores, los directivos y los padres de familia. Los directivos a veces dicen, pues me alegra tus estrategias, me parece muy innovadora, me encanta que los niños tengan esto, pero es que yo tengo que responder a un parámetro del sistema educativo que me toca cumplir con esto. O sea, él tiene que aprender este asunto, o sea, tienes que desarrollar estos contenidos, tienes que cumplir con estos objetivos al final del periodo académico. Entonces también es difícil, pero no imposible, difícil poderle vender a los directivos como esa idea para poder desenfocar el asunto contenidista, como lo dice nuestro querido decano Carlos Augusto, y materialista, o sea, solo materias, y contenidos, pero cero aprendizaje. Cero aprendizaje. Entonces, en ese sentido también es, como digo, difícil, pero no imposible, poder llevar a que los directivos entiendan que deben haber una estructura de flexibilidad curricular para poder generar nuevas estrategias en el aula, invitando a lo que es el juego y la lúdica. Ese factor es importante y es fundamental. El otro actor que también le ha costado trabajo, y en ese sentido pues uno lo entiende, no han estudiado pedagogía, de pronto no tienen el conocimiento necesario para ellos, que son los padres de familia. Los padres de familia casi que están diciendo, yo estoy pagando un colegio o una institución educativa para que usted me eduque a mi hijo, pero no me lo ponga a mí en la casa porque yo no tengo ni idea qué hacer con este muchachito. La verdad, no sé ni cómo jugar, no sé ni cómo hacer. Entonces también el padre de familia está equivocado en el sentido de pretender que en la primera infancia un niño esté todo el tiempo conectado al computador con las clases sincrónicas que llaman ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, yo tengo que tener ahí a mi hijo conectado. Es que la profesora lo pone a jugar, lo pone a hacer un pocotón de actividades y tiene mucho tiempo libre. Entonces, en ese sentido, también el papá tiene que entender, y es un escenario de integración donde docentes y padres de familia deben enseñarse mutuamente cuál es la forma de aprendizaje de los niños aplicados desde la neuroeducación. Entonces, cómo yo también coloco en mi casa situaciones de aprendizaje a partir del juego, a partir de la lúdica. Inventarse cierto tipo de estrategias como por ejemplo noche de teatro infantil, donde los niños también están aprendiendo a partir de cómo se integran con la familia. Pues que uno dice, no sé ni cómo jugar con mi hijo. No importa, yo sé, y como tú muy bien lo dijiste, hay muchos docentes que para ellos esto no es nuevo, pero falta también como ese tipo de formación, de actualización, ese tipo de pronto de cuestiones que la academia también constantemente le está brindando en cuanto a formación se refiere. Nosotros no se trata de leer un libro de neuroeducación de Francisco Mora, que es experto en el tema, y poderlo de pronto aplicar en el aula. No, tenemos que estar involucrándonos en cursos, en seminarios, en diplomados, en especializaciones. La actualización es constante. Ese es un ejercicio también, ahora que estamos hablando de neuroeducación, pues de plasticidad cerebral.
Ese es el asunto en lo cual nosotros también podemos involucrar, a pesar de las dificultades que se puedan tener con estos actores de directivos y padres de familia, pero poderlos invitar a que todas las personas que trabajan con niños saben muy bien qué es lo que requiere un niño y qué es lo que necesita un niño. Pero ahora, bueno, ¿cómo formamos desde lo conceptual, desde lo teórico, aquella formación que me va a brindar a mí mayores herramientas para poder entender cómo es el mundo del cerebro del niño? ¿Qué es lo que sucede también en ese cerebro que hasta ahora se está formando y cómo desarrollo la creatividad, cómo impulso factores como por ejemplo la motivación, la emoción, la atención, el factor sorpresa? Entonces también es casi que un llamado a que nosotros siempre, todos como docentes, tenemos que estarnos actualizándonos constantemente. Claro, y ahí tocaste algo bien, dos cosas que me encantaron de esta intervención. La número uno, que podemos trabajar mucho con los padres, porque pues no se trata de construir en el salón y destruir en la casa, ¿cierto? Porque pues cuando el niño llega animado, por ejemplo, con el arte y con las técnicas artísticas, porque una profesora le transmitió eso, las interacciones digitales ahora, por ejemplo, con el arte, y llega entusiasmada al arte y encuentra en casa un shock de que no, de que es mejor, qué sé yo, la religión. Entonces, yo creo que sí hay seguimos trabajando en esa sinergia con lo que pasa en casa. El asunto de las tareas, el asunto del compromiso pasional, el compromiso con lo que realmente les disfrutan y quieren aprender, con lo que les obliga. Entonces yo creo que en ese sentido se le puede enseñar mucho al padre de familia a jugar con su hijo, a generar esas experiencias significativas en casa, a encontrar esa lúdica también, pues, en el contexto familiar. Eso me pareció chévere y creería yo que es una muy buena práctica. La otra parte es el asunto del contenido. Obviamente hay que actualizarse, la lectura, estos encuentros donde uno puede dinamizar con otros pares o con expertos en el tema para actualizarse. Pero yo creo que también, y ahí voy a usar una frase muy marketinera, que es pues, mi campo, que es: el rey es el contenido, ¿no? Entonces, el profesor no solo tiene que tener el mecanismo, los métodos, sino que también tiene que encontrar esa sustancia en su contenido. Y ¿tú crees que estos diplomados, César, al hacer estos ejercicios de actualización, si yo estoy, por ejemplo, enseñando, qué sé yo, mi materia es ciencias, biología, ¿de acuerdo? En primer grado, biología. Cada vez que yo hago un diplomado, cada vez que hago una especialización, yo puedo mejorar mi contenido en función de lo que estoy aprendiendo. Es decir, yo puedo aprender con mi propio proyecto. Sí, ese es un asunto, bueno, yo creo que ahí se desprenden dos asuntos importantes frente a la formación: una especialización, un diplomado. Pero esos diplomados, y hay que de pronto también tener cuidado, y cito lo que tú estás diciendo, tener cuidado con esos vendedores de humo, porque realmente a uno le pueden vender una serie de contenidos buenísimos. ¿Y para qué? Espectaculares. Pero la neurociencia también es algo que se puede estar aplicando. Este tipo de formaciones debe tener también escenarios aplicados, ejercicios prácticos, no convertirnos en un discurso donde, ay, sí, vamos a vender una nueva forma de una alternativa diferente de educación, desde la neuroeducación, que eso es el boom ahorita. Sí, pero tú ves, y es una gran cantidad de PDFs, es un contenido completamente plano, de pronto los escenarios presenciales también están encerrados en un aula de clases y ya, y no hacen más. Entonces también hay que revisar cómo este tipo de formación debe ser coherente con lo que nosotros pretendemos, con lo que de verdad la neuroeducación está llamada a atender. O sea, no se trata de llenarnos de contenidos. Y además, la información, si quieres aprender mucha información, todo está en internet, todo, o sea, lo que quiera. Es más, puedes mirar los videos en YouTube del tema que quieras y vas a encontrar de pronto hasta profesores mejor que uno pueden explicar ese asunto, más didácticos, más amenos, y se hacen entender mucho mejor. O sea, la información ya está. Lo que necesitamos es, en esa formación, crear esas estrategias, herramientas desde lo aplicado para ver cómo nosotros también trabajamos ese mundo, ya sea con los padres de familia o con los docentes,
Para poner un ejemplo muy particular, porque el docente, o de pronto acá, sé que hay padres de familia, y estoy seguro que ahí, y dicen, no, pero yo no soy educador, no tengo ni idea de eso, pero es que no se trata de tener un conocimiento muy disciplinar para poder generar experiencias de aprendizaje con tu hijo. Un ejemplo muy particular, una experiencia muy bonita. Miren, resulta que hay un papá que llega a su casa después del trabajo, obviamente antes de prepandemia, donde uno salía y llegaba después a su casa. Entonces, llega a su casa y lo primero que encuentra es a su hija de 5 años sentada en la mesa del comedor, muy estresada, preocupada, está haciendo algo, está haciendo como una tarea, muy preocupada, ¿sí? Entonces, este señor muy sensible tiene la posibilidad de ver a su hija y la saluda. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, papi. Ay, bueno, mi amor, pero ven, es que te noto como preocupada. ¿Qué está pasando? No sé, te noto como tensionada. ¿Qué estás haciendo? Mira, papi, tareas. El señor ve una tarea normal, un círculo, y está coloreando la niña ese círculo. Pero entonces dice, ay, el papá le dice, muy linda tu tarea, qué chévere, pero ¿por qué estás preocupada? La niña lo mira como que, uy, mi papá, ¿cómo no se va a dar cuenta tan grande, tan inteligente? Pero ¿por qué no se da cuenta? Papi, mira, me quedó mal. El papá mira y dice, ¿mal? ¿Cómo así, mi amor? ¿Y por qué está mal? No entiendo. Papi, mira, es evidente, es obvio, está mal. No, mi amor, todavía no entiendo por qué está mal. Papi, me salí de la raya. Ah, ya. Bueno, mi amor, ¿y qué pasa si te sales de la raya? Oh, yo creo que la niña lo mira con una cara de, uy, otra pregunta tonta. ¿Cómo así que qué pasa? Pues papi, mi profesora me va a colocar carita triste porque está mal. Me salí de la raya. El papá dice, esta niña tiene razón, eso es cierto, en el colegio le van a colocar carita triste y de pronto hasta la mamá, que es bien exigente, la va a regañar, esa señora es bien brava, fijo, le va a decir que haga bien las cosas. Ok, el papá entonces, por ayudarla a disminuir esa tensión, le dice lo siguiente, ven mi amor, ¿y qué pasa si yo después te ayudo a hacer la tarea, bien bonita para que, como la quiere la profesora, pero qué pasaría si nos salimos de la raya otra vez? La niña lo mira como con pánico, como que papi, te estoy diciendo que está mal, y ahora tú me dices que la embarre peor. Uy, no, este man, ¿qué le está pasando? O sea, papi, por favor, entiende que esto no es tan así. Hagámoslo, le dice el papá, hagámoslo, mi amor, no te preocupes, hagámoslo. Entonces la niña accede y empieza a ser, uy, súper tensa, como con miedo, se sale de la raya, ¿sí? Y hace rayas y rayas, y el señor le dice, para, mi amor, para. Mi amor, ¿qué ves ahí? Papi, nada, eso está feo, mira eso, no, está rayado, no se ve nada. Y el señor le dice, mira, mi amor, intentemos dejar volar nuestra imaginación. ¿Qué ves ahí? ¿Qué te imaginas ahí? Papi, pues no sé, eso parece el sol. Ay, bueno, mira, ya vemos el sol. El sol está ahí, listo. Entonces, ahora sigamos rayando, salgámonos de la raya, listo. Entonces se sale de la raya y raya por todos lados. La niña un poquito menos tensa, pero lo hace raya con cautela. Y le dice el señor, para, mi amor. Mi amor, ¿qué ves ahí? Papi, pues parecen como esas estrellas del cielo, que salen unos rayitos. Ay, mira, ya hemos visto el sol, ya hemos visto las estrellas, ahora hagámoslo otra vez, salgámonos de la raya. No, la niña ya entusiasmada y se sale de la raya, y el señor le dice, para, mi amor, ¿qué ves ahí? Papi, mira, si le colocamos abajito un palito y una hojita, queda como una flor. Uy, maravilloso, mi amor, mira, ya hemos visto un sol, ya hemos visto una estrella, hemos logrado formar una flor, y ahí siguieron y siguieron y siguieron, pero entonces casi que la experiencia, y el Señor se lo decía, mi amor, mira, logramos ver el sol, una estrella, una flor, pero solamente la logramos ver porque nos salimos de la raya. Si nunca nos hubiéramos salido de la raya, mi amor, nunca hubiéramos nunca hubiéramos podido ver esas otras figuras. Casi que una experiencia para que vean los papás es que muchas veces nosotros tenemos que salirnos de la raya para poder encontrar experiencias significativas de aprendizaje y que nuestros niños no se tensionen, que generen una satisfacción a nivel emocional y una alegría por el hecho de estar aprendiendo y estar encontrando nuevas vidas, nuevas figuras, nuevas formas. Eso sí es una experiencia de aprendizaje. Bien interesante el ejercicio, ¿sí? Tensión.
¿no? ¿Cómo genera uno las tensiones de pronto en su hogar o de pronto en su salón de clase o en la interacción con un estudiante? ¿Cómo bajar la tensión y abrir un poco más esos canales mentales para tener otras alternativas? Ahora bien, una pregunta, y la anterior lo llevaba es a que también pues un profesor tiene que mejorar su tema y irlo preparando a medida que va aprendiendo cómo bajar las tensiones, cómo mejorar, cómo hacer experiencias más significativas, aspectos de la neuroeducación. Entonces yo puedo, así mi tema, yo lo puedo ir a medida que voy aprendiendo y adquiriendo nuevas herramientas, voy también complementándolo con mi tema. ¿Cómo sería hacer esto en ciencias, si dicto ciencias? ¿Cómo sería hacer esto si dicto filosofía? ¿Cómo hacer esto si dicto alguna u otra materia? ¿Cierto? Entonces, el punto aquí es, ¿cómo estamos, César, en esa transformación en Colombia? ¿Mm? ¿Qué opinas? ¿Qué campo hay? ¿Qué espacios todavía nos quedan? Yo me inclinaría por un 50-50, ¿sí? Mitad y mitad, un miti-miti. Hay, pongámosle, instituciones educativas todavía muy tradicionales y papás que precisamente todavía están como muy enfocados a esa rigurosidad académica desde lo premio y castigo, desde lo conductista, que está llevando también a una serie de adoctrinamientos en los niños y que todavía se vuelven muy tradicionales. Pero también está otra parte que puede estar dividida en dos. Hay colegios, profesores e instituciones educativas que le apuestan a una educación completamente diferente, una educación que rompe los esquemas tradicionales y no se encarga solamente de lo tradicional, de la transmisión de contenidos y que solamente aprenda esto porque lo vas a necesitar para poder aprobar al grado siguiente, sino al contrario, tú disfruta y el aprendizaje viene por añadidura. Y ahí entonces vienen, digamos, pedagogías como Montessori, la metodología Waldorf, una gran cantidad de actividades que son muy, muy importantes y muy significativas y que se salen de esos esquemas. Pero ahorita también podemos encontrar otro grupo que son padres de familia, probablemente varios de ustedes lo habrán escuchado, padres de familia que generan una resistencia hacia el mundo educativo y se llaman la comunidad homeschooling, la educación en casa. Esa educación en casa que está tan de moda ahorita y con la pandemia como que le quedó sonando a más de uno, están diciendo también, no venga, yo quiero es que mi hijo también, desde la educación en mi casa, con mi familia, yo le quiero ir al ritmo de aprendizaje de mi hijo. Que mi hijo también me muestre a partir de sus intereses qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender. Entonces nos encontramos en este momento en Colombia y de pronto también, pero para no ir más lejos, en Colombia, porque esto también es una realidad latinoamericana, nos encontramos esos escenarios. Hay todavía instituciones educativas para niños muy tradicionales, muy formales, no está mal, me gustó mucho como tú lo dijiste, son cosas que de pronto también a nosotros nos han formado, sino que todo evoluciona y todo cambia, no está mal y está bien lo tradicional, pero hay otros escenarios donde se salen de las pedagogías tradicionales, se enfocan muy bien también en escenarios donde nosotros pretendemos que los intereses de los niños sean aplicados también al contexto educativo y casi que el cerebro, con esa curiosidad, con ese funcionamiento, pueda hablar. Es que es necesario dejar hablar también al niño, dejar hablar a ese sujeto que se pueda expresar. La educación debe estar dada a partir de los intereses de los niños. Por ejemplo, no sé, probablemente, quizás esté equivocado porque no sé el tema de la arquitectura, pero ¿quién diseñó los parques infantiles? ¿Un niño o un adulto? Yo no creo que un niño. Si tú le quisieras preguntar a tu hijo o a tu hija, ¿cuál sería un parque ideal y cómo lo diseñarías? Te lo juro que encontraríamos en la esquina de nuestros barrios parques con unicornios, con arcoíris, con caballitos de colores, con gnomos, con duendes, muy diferente al que encontramos ahorita. Nosotros estamos trabajando a partir de una idea del adulto y decimos, esto le sirve al niño para que se divierta, para que se entretenga. Pero ahí es donde digo, desde la neuroeducación también hay que trabajar muy bien los intereses de los niños. ¿Cómo te imaginas tú una clase? ¿Qué quieres aprender también en tu clase? ¿Cómo te imaginas que podría ser un parque infantil? Y no hay que ir muy lejos, como les digo. Póngale hoy, al terminar esta conferencia, si tienen hijos de menores de 5 años, que dibujen cómo te gustaría un parque infantil. ¡Oh!
es muy diferente al que de pronto nos vamos a encontrar en la calle actualmente. Sí, bien interesante. Eso también es un ejercicio muy práctico en mercadeo, o sea, es ponerse en situación del consumidor, del receptor, no tanto del contenido, de la materia, de lo que debería ser, sino más bien de lo que ellos desean recibir. Muy bien, un aspecto aquí es, digamos, frente a esta digamos que no porque es mucho más que una tendencia, porque no, esto no se lleva estudiando pocos años, esto es una trayectoria de estudios y una, digamos que una multidisciplinariedad, ¿no? Es una integración de conocimiento, una perspectiva muy ecléctica para ser aplicada en la educación. Pero sí vemos, y nombraste algunas digamos que ya herramientas o plataformas, ¿no? Como conocidas, que ha hecho que los colegios tomen sus decisiones. Entonces, yo no soy un colegio tradicional. Yo soy un colegio que tiene aprendizaje en proyectos, yo soy un colegio que cultiva la felicidad, yo soy un colegio que ahora también está muy de moda, que es desde la perspectiva agraria, ¿no? Todo lo que sea desde la naturaleza. También existe la postura de los padres que decían, no, la formación en la casa. Pero el asunto aquí es qué regulaciones hay, qué tanto se ha metido el ministerio en el tema, qué tan atrás o tan adelante estamos en Colombia en estos aspectos de neurociencia aplicada, neuroeducación aplicada a la formación de la primera infancia en este momento. Uno de los primeros aspectos es que, lamentablemente, otra vez en esa posición pesimista, pero para generar reflexión, es que el ministerio o de pronto el mismo gobierno no le apuesta todavía a la neuroeducación, todavía no. La verdad sigue enfocado en una estructuración de los contenidos muy tradicionalista, habrán algunos enfoques, algunos cambios, algunos ajustes que de pronto le hace para poder establecer un currículo y denomina, o más bien delega, el factor de la autonomía y la flexibilidad a las instituciones educativas, y en eso es donde sí tienen ya total libertad para poderlo desarrollar. ¿Sí? Entonces le dicen casi que lo dejan en un debate o en un dilema al colegio, porque le dicen, está bien, te permito que tú puedas hacer la estrategia que quieras, el modelo pedagógico que utilices, tienes total autonomía y libertad para hacerlo, pero acuérdate, yo te voy a evaluar con las pruebas saber 3, saber 5, saber 9, saber 11 y la saber pro. Entonces, a la larga, haga lo que quiera, pero necesito que me le enseñe estos contenidos o estas competencias más bien a los estudiantes. Entonces, hay algunos aspectos desde el escenario del sistema educativo que todavía le falta entender mucho más desde la neuroeducación, qué es lo que realmente necesita un estudiante. Viene ahora un aspecto más puntualito. Por ejemplo, en colegios, que hablamos también en jardines infantiles de primera infancia, menos mal la primera infancia tiene más flexibilidad en este asunto, tú puedes ver los horarios que están cargados con unas grandes casillas con matemáticas, muchas, por todo lado de lunes a viernes, ciencias sociales, muchos lados, biología, química, lo que sea. Pero ese aspecto que estamos hablando hoy desde la neuroeducación, inteligencia emocional o desarrollo afectivo en el aula o emociones en el aprendizaje. No, eso no se trabaja. Eso no se está trabajando. Eso se deja por allá un espacio bien chiquitico para poderlo, allá en lo último no dice, vea, ¿cómo es que llama eso? Dirección de grupo. Yo lo trabajo en dirección de grupo, pero eso es una mínima parte de lo que es todo tu complejo horario en toda la semana. Entonces ahí también estamos cayendo también en un gran error, Pero, insisto, también tenemos profesores que son muy, pero muy inquietos, innovadores, o sea, uno se pone a recoger experiencias y saca un libro de varios volúmenes, porque hay experiencias maravillosas, espectaculares, pero les ha tocado salirse de la raya para poder ver eso. Pero es salirse de la raya, porque todavía nos encontramos en un marco específico, determinado, donde no, tienes que aprender a estas cuestiones. Y hay un asunto también importantísimo, Javi, y estimados televidentes, que tenemos que hacer, porque es que nosotros desde la primera infancia tenemos que entender ese funcionamiento cerebral, esta
precisamente la neuroeducación lo que ayuda es a mejorar las estrategias del desarrollo a nivel cognitivo. ¿Para qué? Para que el niño realmente sea libre, tenga esa libertad. Nosotros tenemos siempre la tendencia, con el ejemplo del pollito verde, que no es verde sino amarillo, a decirle, niño, las cosas se hacen así. A los 9 años le dicen, tiene que ser así. Cuando está en séptimo de octavo, no, así no se puede, porque es de esta manera. Y en 11 le dicen, elija carrera. ¿Elegir? ¿Qué significa esa palabra? Si nunca me han dejado elegir, siempre me ha tocado hacer las cosas que me dicen. Nunca me ha dejado elegir. Por eso es que tenemos tantos problemas con lo que se denomina, ¿cómo es? Orientación vocacional. Escoja carrera. No, y se lo mejoro, y se lo mejoro en proyección. Alejandro Snarch, profesor chileno, tiene una frase que castramos la creatividad en los niños y luego gastamos fortunas en devolvérselas a los gerentes para que solucionen problemas reales y que apelen a su creatividad porque no tienen otra alternativa. O sea, la realidad lo único que nos propone son cuestiones amorfas a resolver, no estructuradas con márgenes a rellenar. Tal cual lo que estás diciendo. Mira que se gastan después fortunas ahí en ese asunto para poder como remediar ese aspecto, y nos quejamos después de que los estudiantes no tienen autonomía, que están pegados a lo que el profesor diga, que no tienen ni idea qué hacer si están solos en un aula de clase. Y precisamente ¿por qué? Porque es que la infancia es donde tenemos que dejar de una manera libre, de una manera auténtica ese asunto de la creatividad, de la exploración y de la investigación. Por eso es que ahorita también nos vemos con tantas dificultades para que los chicos investiguen. Y ustedes pongan a un niño a investigar y un niño desarrolla el método científico sin haber ido al colegio, ni haber leído ningún libro de investigación cualitativa ni cuantitativa, pero ellos hacen observación, preguntas, se plantean hipótesis, se plantean problemas, ¿qué pasa si sacan resultados? Pero después no, el sistema educativo te dice, no, eso no puede ser así, eso es más importante las normas APA que lo que tú dices. Es más importante las márgenes, los renglones, el interlineado, que lo que tú estás proponiendo. Y eso es lo que nosotros desde la neuroeducación debemos es potencializar, y sobre todo en primera infancia. Ahí nosotros tenemos que mejorar muchos aspectos y tenemos una posibilidad enorme para mejorar nuestros sistemas educativos. Ahí es donde está como el tweet del asunto. Sí, muy bien. Yo creo que hay un espacio muy grande por conquistar. Y una vez conquistado, eso generará, así como el EduTalk de ayer que hablamos de 5G, cuando estemos con 5G ya estamos pensando en 6G y muy seguramente en 7G, porque de eso se trata mucho el cerebro humano. El cerebro humano está en continua expansión, es un universo en continua expansión. Y es nuestro trabajo de la academia generar esas herramientas para expandirlo más y para aprovecharlo más. Entonces, yo para finalizar, César, me gustaría, porque tenemos una audiencia hoy gigantesca, el tema, pues digamos que lo hemos trabajado mucho, por mucho tiempo en la institución, también lo hemos trabajado en los EduTalks. Para todos los que no la pudieron ver, hemos tenido ya encuentros con César hablando desde estas perspectivas. ¿Qué le podemos decir a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, que se animen a encontrar en la neuroeducación, sobre todo hoy para la infancia, porque hoy tocamos fue la primera infancia, que se animen a buscar alternativas en videos, en diplomados, en un diplomado que puede ser una forma interesante porque es educación no formal, es una educación muy al grano en corto tiempo, o ir un poco más a una especialización e inclusive adentrarse a investigar a profundidad y ser propositivos en eso. O sea, ¿qué le podemos decir a nuestros escuchas para que tengan toda la pasión por seguir este tema?
Bueno, yo sí tengo que decirlo, o sea, no hay nada que hacer, pero precisamente nosotros desde el Politécnico Gran Colombiano, como bien lo dijiste, hace mucho tiempo le estamos apostando también a este enfoque de educación diferente y manejando los principios de educación desde la neuroeducación, o sea, soportado también en esas herramientas de las neurociencias. Y ahí es donde encontramos especializaciones. Tenemos nuestra especialización en neuropsicología escolar, también encontramos unos diplomados, que son ofertas que precisamente están trabajando no desde el discurso de, uy, qué innovadores, pero qué hacen en innovación. Vean lo que nosotros le estamos teniendo también acá. Entonces, esa formación que también van a encontrar unas herramientas fundamentales para continuar la preparación y el proceso de aprendizaje que, como te digo, eso nunca termina, es un proceso continuo y que siempre se debe dar. Pero nosotros tenemos que tener también como seamos docentes, estudiantes, psicólogos, educadores, padres de familia, la idea de que a nosotros también nos ayuda tener muchas herramientas que desde lo académico, desde la misma academia me pueden ayudar también para potenciar el cada día ser mejor docente, mejor padre de familia, mejor estudiante y sobre todo mejor persona, porque ese es el asunto que también desde la neuroeducación se trabaja, los sentimientos, las emociones, para que a la larga no seas una persona que sepas mucha información, no, para que te conviertas en una persona integral y que aprendas también a ser un gran ser humano. Eso es fundamental. Sí, yo creo que esta pandemia nos recuerda mucho eso, ¿no? Esa reformulación de valores, esa transformación que necesitamos, esa capacidad de reinventarnos, esa capacidad de buscar otras oportunidades. Y este tema es bien interesante para eso, porque como lo decías al comienzo, no se necesita ser pedagogo para buscar una alternativa para transmitir de mejor manera nuestro conocimiento, ya sea en nuestra casa, en nuestra oficina, en esos equipos, en la forma de liderar, de transformar, de gestionar talento humano, sino también la posibilidad de ser docente universitario. También es una perspectiva que se abre, o sea, todo no solo en la función de pedagogía para enseñar, sino la pedagogía para gestionar talento y esa pedagogía para dinamizar de pronto una disciplina a través de las universidades, de las instituciones de educación superior, pues es una alternativa. Digamos, yo soy un buen financiero, soy un buen ingeniero, pero si comienzo a explorar estas herramientas de la neuroeducación, de las herramientas virtuales de aprendizaje, de esta forma de ser más asertivo para lograr comunicar y gestar cambios, pues puede ser una alternativa bien interesante. Desde esa perspectiva, César, para finalizar, una recomendación en época de cuarentena. ¿Es un buen momento para educarse, por ejemplo? Sí, perfecto. Además, ¿por qué? Porque tenemos la gran ventaja de que la pandemia nos puso de verdad una realidad ya en nuestros hogares, la virtualidad. Nosotros tenemos mucha gran cantidad de cursos a nuestra mano, sin salir de nuestra casa. Entonces yo creo que es un muy buen momento para poder generar este ejercicio de formación y capacitación. Ese es un asunto también que desde lo académico nosotros también tenemos que aprovechar estas oportunidades que se nos están brindando con la pandemia. Yo sé, y a veces de pronto uno dice, se me triplicó el trabajo, ahora con qué tiempo, no sé qué, listo, pero si uno se organiza, lo puede hacer. Y también está el otro polo, no tengo ni idea qué hacer. No sé qué hacer, estoy encerrado, estoy aburrido, entonces la verdad, ahí es donde nosotros también tenemos que aprovechar muy bien el tiempo para generar esa formación. Acá estoy seguro que la gran mayoría de nuestra audiencia en este momento está compuesta por psicólogos, pedagogos, educadores y padres de familia. Y esta es la población que nosotros debemos tener ahí también en mente, donde, hombre, yo no me puedo quedar tampoco con este ejercicio y la experiencia práctica y el pregrado. No, hay que seguir siempre, constantemente, formándose. Ay, es que yo no quiero hacer una maestría, un doctorado. No, es que no te estoy diciendo que hagas una maestría o un doctorado, pero también están diplomados, cursos libres. César, ¿pero eso para qué me sirve? No, ¿cómo que para qué te sirve? También para formarte, para poderte capacitar. Ay, pero es que no, eso yo no sirvo de virtual. No, eso es otro esquema también que nosotros también nos toca romper ese paradigma. Entonces, es un muy buen momento para poder generar procesos
de capacitación en estas áreas de neuroeducación que son fundamentales y no es por nada, pero lo necesitamos. La educación está llevando también a tener que enmarcar todos los principios que también se mueven desde la neuroeducación, porque ese va a ser el futuro también de la educación con nuestros niños y niñas en primera infancia. Totalmente cierto. Y me hizo acordar de una frase del invitado de ayer. El invitado de ayer decía, no estoy encerrado si mi mente está abierta y dispuesta a aprender. Entonces yo creo que es bien interesante de que aprovechemos este tiempo para nutrirnos. No es fácil, pero la posibilidad de esta interacción virtual puede darnos muchas alternativas de aprendizaje y de incrementar nuestro conocimiento y aprovechar esa plasticidad del cerebro y hacerlo elongar. Así es de que mil gracias a todos. Mañana súper invitados, el viernes, perdón, tenemos otro EduTalk bastante interesante con una egresada hablando de cine y de las posibilidades que el cine da para la transformación social, para generar conciencia social. César, mil gracias por todos sus conocimientos, por todas sus enseñanzas, por todas esas buenas historias que generan un contexto y una experiencia significativa. Gracias por mostrarnos esa posibilidad en la neuroeducación y sobre todo esa responsabilidad que tenemos con la primera infancia. Mil gracias a todos, mil gracias César, mil gracias a todo el equipo. Esto es EduTalks, una forma diferente de compartir conocimiento, porque definitivamente la academia sí te da de qué hablar. Mil gracias, buenas noches y nos vemos en el próximo, este viernes. Los espero. Chao, gracias, hasta luego.